Vamos a continuar con el pasaje de Tesalonicenses, aunque usted diga, pero se leyó Efesios. Sí, pero el tema que leyó mi hermano Luis está totalmente relacionado con el tema que vamos a predicar. Y empezamos, muy bien. Bueno, ¿se acuerdan? Vimos los 3 primeros versículos de la carta, primera de Tesalonicenses. Estuvimos viendo quién era el autor, a quién estaba destinado, obvio, a la iglesia de los tesalonicenses. Vimos lo que era el significado del saludo. Luego vimos algo sobre el agradecimiento, donde nos extendimos un poquito más, donde era en el versículo 2, básicamente, vean lo que tiene ahí. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, refiriéndose a la iglesia de Tesalonicenses, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Es decir, Pablo y su equipo misionero continuamente estaban orando por los de Tesalonicenses. Dice, y acordándonos sin cesar, o sea que lo hacen constantemente, delante de Dios y Padre nuestro, ¿no? Y sacamos una enseñanza de ahí, un principio que tenía que ver con el amor fraternal, donde nosotros tenemos que involucrarnos más en la vida de nuestros hermanos locales para amarlos más, y ese reflejo de ese amor se iba a reflejar en la oración. Entonces hacíamos el cuestionamiento, ¿qué tanto oras tú por tu hermano de esta iglesia? Y si tú eso es obviamente muy personal, si yo te respondo, es que yo ni me acuerdo de José. Pues es que tienes un problema con José. Sí, es la verdad. Te aseguro que Emma ora mucho por José. ¿Por qué crees? Porque lo ama. Y por favor, que ponen fin, pero es verdad, ¿no? Entre más involucrado esté yo con mi hermano, más me va a incitar el Espíritu Santo a orar por él. Cuando yo estoy orando, va a venir. Pero si es un hermano que realmente tengo relación con él, difícilmente me voy a acordar, ¿no? Entonces, obviamente, como este equipo misionero sembró esa iglesia, ese mismo equipo que hacía, constantemente estaban preocupados y oraban por ellos. Y preguntaban, les llegaba una carta, no, que van bien, que están entrando falsas enseñanzas, que van caminando. Excelente, excelente. ¿Sí? Es como la iglesia de Kansas. Estoy seguro que esa iglesia ora mucho por nosotros, porque es la iglesia madre, obvio. ¿Me explico? Entonces sacamos ese principio de ahí y vimos que parte de ese agradecimiento que hacía el equipo misionero, específicamente Pablo, decía, recordándonos sin cesar delante de Dios Padre, y menciona algo que en la Biblia se maneja como fundamento del cristianismo, que son 3 principios o 3 doctrinas: la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Y sacamos ahí una fe activa, es decir, que la obra de esa fe era una fe activa, era una fe que manifestaba obras, era una fe que se le veían los frutos. No es nomás, yo tengo mucha fe en Cristo y ahí se quedó. No, era una fe que había obras. Acuérdense de Santiago, una fe sin obras es muy radical, está muerta. No lo digo yo, lo dice. Y habíamos visto, está tan contento Pablo de recordar a sus hermanos de Tesalónica, que eran su fe era ardiente y activa. Pero aparte dicen del trabajo de vuestro amor, es decir, y dijimos que esa palabra trabajo era agotamiento, arduo, ¿sí? Es decir, que ellos se esforzaban mucho por mostrar, desarrollar el amor. Entonces, es muy fácil, el hermano me cae gordito, me simpatiza mucho, pues le saco la vuelta. Y ya, no te estás esforzando nada. En la comida fraternal tengo la posibilidad de sentarme allá con los que me caen bien y con los que siempre me llevo y agarramos mucha cura, pero con ese hermano que es muy difícil sacar una plática, porque me siento allá. ¡Wow! ¡Cuánto amor! No estás desarrollando el amor, hay que desarrollarlo. Me voy a esforzar. Ellos hacían eso, pero ellos trabajaban en ese amor agape con mis hermanos locales, con el prójimo y con Dios, porque es muy fácil demostrar mi amor con mis hermanos de Kansas que vienen 2 veces al año, pero el hermano que vengo aquí todos los miércoles, lo veo en varones y lo veo los domingos y pues no me cae muy bien, es muy difícil mostrar el amor ahí. Pues es ahí donde yo tengo que mostrarlo, es donde el Espíritu Santo hace cosas que la gente normalmente no puede hacer. Por eso lo puedo amar.
Cuando un cristiano dice, no puedo, pues entonces no tienes el Espíritu Santo. ¿Sí? Si el mandato fue amar a nuestros enemigos, ¿cómo no voy a poder amar a mi hermano? Que es inmaduro, chismoso, criticón, lo que tú quieras. ¿Me explico? Claro que sí se puede. Bueno, pues los de Tesalónica hacían eso y más. De hecho, les dice Pablo, nomás te lo estoy recordando porque no tienen necesidad, porque ya lo estás haciendo, les dice en el versículo 9. Es una iglesia ejemplo para nosotros. Pero aparte, ese amor, esa fe, se mostraba en ese amor, pero aparte, ese amor estaba fundado en algo, que era una esperanza activa, dice ahí, ¿verdad? Y decíamos que pues todo el mundo tiene una esperanza. Todo el mundo tiene una esperanza. De hecho, en Facebook ahorita en estos momentos ve todos los mensajes que son una esperanza bonita. Yo tengo un grupo de la gente de la universidad, imagínate ya puro viejo, ¿no? Y ponen cosas bien bonitas, nada bíblico, ¿no? O así como lo hizo, yo apoyé a López Obrador, pero siguieron lo que hicieron esta semana, que él está muy confiado contra el coronavirus, que no lo va a pegar porque traigo esta estampilla de... No, hombre, mejor no lo hubiera visto, ¿no? Pero bueno, eso no es esperanza bíblica. Es una tontería eso. ¿Me explico? Es la verdad. No. Tiene que ser la esperanza correcta. No la que es que yo siento en mi corazón bien bonito. No. Tiene que ser la bíblica. La que esté fundada en la correcta interpretación de las Escrituras. Si no, está mal esa fe. Por muy grande que la tengas. ¿Ok? Eso es lo que vimos, y ellos estaban muy bien en su fe, en todos los sentidos. Y preguntábamos que si cómo estábamos nosotros, cómo vamos, ¿verdad? En comparación con la iglesia, ¿no? Que es un gran ejemplo para nosotros. Así que el día de hoy, Pablo sigue dando muestras, señales, todo el capítulo 1, sobre los frutos y características que tiene esta iglesia, que manifiestan que realmente eran hermanos. Y nos los pone como ejemplo. Y el día de hoy vamos a ver básicamente dos, que están en el versículo 4. Quédense ahí en el versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pero voy a poner en otras traducciones, para que se vea más claro. En la versión de las Américas dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de ustedes. Una paráfrasis dice, hermanos amados de Dios, sabemos que los ha escogido, más clarito todavía, y no se pierde la fidelidad, si se fijan. Entonces, las tres traducciones que mencioné hacen énfasis en lo mismo. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo en ese versículo nada más? Chécate. Que Pablo tenía certeza, convicción y el conocimiento bien fundado de que a esos hermanos que él escribía la carta, eran hermanos, eran creyentes, ¿verdad? Yo he llegado al punto de decir a personas, no le llames hermano. ¿Por qué? Porque creo que los hermanos, les digo, yo no tengo ningún problema si te refieres a mi hermano Ren como mi hermano Ren, pero cuando hay una persona que no ha dado muestras, no está ni bautizado, no es ni miembro, y nada más porque viene mi hermano y es muy simpático, no, lo vas a confundir y lo vas a desviar de que se vaya al Salvador. No hagamos eso, entonces no lo regañen, nada más le digo, no, yo sé que hay gente muy nueva que dice, no sabía, yo pensé que todos eran hermanos. No todos son hermanos. Están en proceso, tal vez algunos, ¿no? Pero aquí Pablo dice, yo sé. ¿Cómo sabía este hombre? Yo sé, tengo la certeza de que ustedes son creyentes verdaderos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, este Pablo, pues que tiene visión de rayos X para ver el corazón de las personas, ¿o qué? Bueno, pues lo que vamos a ver. Y menciona tres rasgos, tres adjetivos, digamos. Primero, se refiere a ellos porque son hermanos. Gracias, todos somos hermanos. Dice que también son amados, pero de Dios. Y dice que han sido elegidos. Sí. ¿Cómo la ves tú? Vamos a ver estos puntos para analizarlos. Primero, si vieron el título, dice un Dios amoroso que adopta y escoge. Estas enseñanzas a la gente le molesta mucho porque dicen que se contradice. Un Dios amoroso no adopta ni escoge, es mentira. Y a ver, vamos a ver si es cierto. O estamos equivocados o ellos tienen razón. Entonces, aquí en el primer punto dice adopción amorosa. En el versículo 4, ¿no? Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Jamás veo ahí la adopción, yo vas a decirme. ¿Dónde está mencionada?
¿Acaso nunca te has preguntado, ¿que no todos somos hermanos en el mundo? El mundo dice esto, yo lo digo. A mí me lo dieron de chiquito. Todos somos hermanos. Venimos de donde mismo, me decían a mí. Y yo decía, pues sí, sí. Bueno, desde la perspectiva de la creación, todos venimos del linaje de Adán y Eva. Es decir, que Adán y Eva venían siendo nuestros tatarabuelos, ¿verdad? Y es verdad. Entonces, por lógica de sentido creacional, sí somos hermanos. Muy distantes, pero somos hermanos. Sí, ciertamente sí. Podemos decir que Adán y Eva son como nuestros padres terrenales. Pero, esa palabra hermanos, ahí, en la escritura, en el contexto, se refiere no a hermanos biológicos. ¿Sí? No está hablando de hermanos biológicos. Entonces, está hablando de que perteneces a una familia espiritual. Por eso se llaman hermanos. ¿No te has preguntado por qué? Bueno, no dicen los aleluyas a nosotros, ¿no? ¿Por qué los evangélicos nos decimos hermano Ryan, hermano Antonio, hermano Luis? ¿Por qué? Pues no sé, yo llegué a la iglesia y así se llamaban todos, y así empecé a llamarlos. Hay gente que ni siquiera se ha cuestionado. ¿Por qué nos decimos hermanos? La respuesta es muy obvia. Porque tenemos el mismo Padre espiritual. La primera persona de la Trinidad, nuestro Padre celestial. Por eso somos hermanos, porque Él es nuestro Padre. ¿Sí? No así los de afuera. Ese es el punto, para allá vamos. O sea, las otras personas no son hijos de Dios. No. En el sentido espiritual, no son. Con todo el dolor, con todo lo poco amor que se puede oír, pero es la verdad. En el aspecto espiritual, la primera vez que me lo dijeron a mí, yo casi me caigo para atrás. Me dijeron, solamente hay dos familias espirituales. Yo, ¿cuáles? Satanás y Dios. Inmediatamente me acordé de todos mis parientes. Porque sé que ninguno de ellos conocía a Cristo. Entonces, inmediatamente mi mente, caramba. Yo sé que mi familia es satánica. Y que yo, no es satánica, pero sí pertenece al dominio y poder de Satanás. Tristemente, ¿no? Así que todo ser inconverso, toda persona que no ha sido regenerada, entiéndase regenerada como nacido de nuevo, pertenece a la familia espiritual de Satanás. ¿Sí? Caso contrario, toda persona que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, pertenece a la familia de Dios porque ha sido adoptada. Pues para allá vamos. Ahora me dices tú, ¿dónde está esa evidencia en las Escrituras? Muy bien. Mira, al principio del ministerio del Señor Jesús, ¿qué crees que pasó? ¿Se acuerdan de ese pasaje? El Señor empezaba a hacer su ministerio, estaba ministrando, enseñando la palabra, y estaba mucha gente alrededor de él, pero, dice entonces, su madre y sus hermanos, ahora sí biológicos, vinieron a él. ¿Por qué crees que vinieron? Para que se callara. Pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, entonces le dijeron, pues no podemos entrar, avísale a Jesús que venga. Avísale a Jesús que verlo a su mamá, como si fuera un niño chiquito, ¿no? Dice, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Contundente, machetazo. Él entonces respondió y le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Para variar, básicamente el Señor le dijo, mira, hay dos familias, la terrenal y la espiritual. Ellos son mi terrenal. Espiritual son los que están aquí, escuchando mi palabra y obedeciendo. Wow, palabras bien duras. Sabemos que tiempo después, parte de su familia creyó, pero en ese momento no creían. Este está loco. Dice que es el Mesías, ven por él porque le da pena. Tráetelo, ya que se calle. Wow. Tremendo, ¿no? La evidencia que él mismo Jesús dijo es, oyen y la hacen. El fruto típico del verdadero adoptado. ¿Sí? Obediencia. Obediencia, no hay otro. ¿Sí? Entonces, las familias terrenales o las personas inconversas no pueden oír ni obedecer las palabras. Por eso no pueden dar ese fruto. No han sido adoptadas. No pueden. ¿Recuerdan una de las muchas discusiones que tuvo el Señor Jesucristo con sus paisanos judíos? Acompáñenme a Juan del 8:31. No lo puedo poner todo porque queda muy largo, creo que es una partecita. 8:31, acompáñenme por favor.
Juan 8:31. Aquí están los judíos discutiendo con Jesús sobre ese mismo tema. Fíjate. Creo que lo busco, yo no lo busco. El 8:31 dice: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Nunca han sido esclavos. Claro, muchas veces los conquistaron y fueron esclavos. Léete el libro de Jueces, léete Reyes, Samuel, Crónicas. Constantemente fueron esclavizados los judíos. Es más, en ese momento estaban esclavizados por el Imperio Romano. Pero pues bueno, así son, de mentirosos. Y dice el 39, respondió y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si fueras hijos de Abraham, las obras de... Bueno, los dos tienen razón. Ciertamente su padre era Abraham, en el sentido de linaje. De hecho, ellos eran judíos por ser descendientes de Abraham. En eso tienen razón. Pero el Señor Jesús se les estaba volteando. Si fueras hijo de Abraham, las obras las harán. Él estaba en el sentido perteneciente a la familia espiritual. Dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de ¿qué? De su padre. Wow. Ya está marcando la pauta el Señor Jesús. Dice: entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fuerza. Eso es un insulto, que no lo vamos a explicar ahorita. Dice: un padre tenemos que es Dios. No importa, fíjate, si la gente dice que cree en Dios, que tiene fe en Dios, si no ha sido adoptado, sigue siendo padre descendiente, perteneciente a la familia de Satanás. Ellos creían en Dios Jehová, pero no creían en el Mesías. Por lo tanto, no pertenecían a la familia del Señor. Y mira lo que dice. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, fíjate qué duro, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Si yo lo sabía. Y él mismo contesta: porque no puedes escuchar mi palabra. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Eran judíos que creían en Dios. Y los deseos de vuestro padre quieres hacer. ¿Cuáles eran? Matarlo. De hecho, lo mataron. Nada más por hablar la verdad. ¿Te fijas? El mismo Señor Jesús le dijo: sí, ustedes son descendientes terrenales de Abraham, son judíos. Sí, claro, como nación son judíos. Pero espiritualmente no pertenecen a Abraham. Porque su padre es el diablo. Así de fácil. Wow. Duro el Señor, pero verdadero. Mira, la adopción es un acto soberano y gratuito de Dios. Porque Él, sin un mérito humano y en base a la redención consumada en la cruz, Él da al creyente en Cristo la posición de hijo suyo. Eso es la adopción. Mira, más otro poquito. Vamos a Gálatas 3:7. Gálatas 3, no, para enfatizar un poquito lo de ser hijo de Abraham, para que no haya una confusión. Gálatas 3:7. Ve lo que dice ahí. Porque no lo puse. Dice Gálatas 3:7. Saber, por tanto, que los que son de fe, fíjate que se refiere, estos son hijos de Abraham. ¿Te fijas? No linaje terrenal de sangre descendiente, no. Los que son de fe son hijos de Abraham. Y lo dice el 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: hasta la promesa o el pacto, como le quieras llamar, en ti serán benditas todas las naciones. Hey, cuidado, todas las naciones se refiere todo tipo de personas, no que todos iban a ser salvos. Cuidado, ¿no? Porque ahí es donde hacen muchas distorsiones. Y dice: de modo que los de la fe, segunda vez que lo menciona, serán bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, que todos que tienen la fe verdadera en Cristo Jesús pasan a pertenecer a la familia adoptada de la fe y siendo como padre espiritual nuestro padre Abraham. De hecho tenemos un canto, ¿no? Que los niños cantan muchas veces. Otra vez, acompáñame a 2 de Corintios. Mira qué fuerte habla aquí Pablo en este sentido. 2 de Corintios 6:14, un pasaje muy conocido por los jóvenes normalmente.
2 Corintios 6:14, porque se lo sabe de memoria. Dice, es un mandato: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Está diciendo el creyente. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué da esa advertencia tan radical? Porque ¿qué compañerismo tiene justicia con la injusticia? Las dos familias. ¿Te fijas? Ahí está hablando de las dos familias espirituales. La injusticia con la injusticia. ¿Qué comunión tiene luz con las tinieblas? ¿Qué concordia puede haber Cristo con Belial? Durísimo. Satanás es Belial. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Ni una. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fíjate qué duro es todo esto. Porque ustedes son el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta es la adopción. Por lo cual salid en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Y dice el 18, y seré para ustedes por padre, y ustedes me seréis hijos e hijas. Ahí está la adopción. ¿Te fijas? ¿Viste que hizo la separación? Incrédulos para allá, creyentes para acá. Esta es mi familia, esta no es mi familia. Es más, de hecho, ¿qué compañerismo hay? Ni uno, en el sentido espiritual. No que no vamos a tener compañerismo, obviamente. Cuidado con eso, ¿no? Que no se vaya a un extremo. Eso es la adopción. Dice Romanos 8:15, ¿qué dice ahí? No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Está hablando solamente a creyentes. Sino que habéis recibido, o sea, recibiste, antes no lo tenías. Lo recibiste una vez que tuviste fe. ¿Cuál espíritu? El de la adopción. Por lo cual ahora clamamos Abba Padre. Abba Padre es como decir, es una expresión de cariño afectuosa hacia Dios. Una similitud vendría siendo lo que usamos nosotros los mexicanos, papito. Algo así sería. Entonces, ahora, un creyente sí se puede hablar hacia Dios Padre. Aunque ellos lo hacen. Mi madre, pues es inconversa y ella se expresa como, con a veces palabras cariñosas de Dios, un diminutivo, Diosito, dicen. ¿No? Suena como muy cariñoso, pero no es cariño, es mentira. ¿Me explico? Nosotros sí podemos hacer eso. Padre. ¿Sí? Gálatas lo que menciona, ¿sí? Para que redimiese, comprara, pues, salvara a los que están bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción. ¿Te fijas? Entonces la adopción es algo nuevo, no era algo que existía. No es algo que nacemos ya y todos somos hijos de Dios, no. Es algo solamente perteneciente a la familia de la fe. Muy bien, volviendo a Tesalonicenses, en el versículo 4 dice, hermanos amados de Dios. ¿Por qué dice así? Porque ahora sí, los de Tesalónica son hermanos unos con los otros, ¿verdad? ¿Y por qué dice amados de Dios? Amados de Dios. Porque Dios ha derramado en ellos un amor especial y único. O sea que Dios no ama a todos por igual, no. Ay, pero si Dios no hace excepción de personas, sí, estamos hablando de su pueblo. Dios no ama por igual a un hijo adoptado que a un inconverso. No lo ama por igual. Y te van a negar, pero no sucede así. ¿Me explico? Él tiene un amor único y especial por sus hijos espirituales. Un amor único y especial. Dice Efesios que es un amor tan grande que en todas las dimensiones no lo podemos comprender nosotros. No lo podemos comprender. Su profundidad, su anchura, todo. De lo grande que es e incomprensible. Tremendo, ¿no? Está el pasaje que leyó mi hermano Luis ahorita. En Efesios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. ¿Por qué? En amor. En amor, habiéndonos predestinados. ¿Para qué me predestinó? Para un día adoptarme. Para un día decirme, vente a la familia. Eres mío. Tú eres mío. Porque en amor. Eso no dice de ellos. Acordemos que Dios derrama bendiciones y misericordia en el mundo entero, diariamente, y aún la gente ni cuenta se da. Eso se llama gracia común. Pero a los que Él decidió adoptar, les ha dado un amor único y especial. Por eso se llaman amados de Dios. No se hace referencia a ellos. Nada más siempre su pueblo. Amados de Dios. Nosotros somos eso.
Y el famoso versículo que usamos continuamente cuando estamos evangelizando o discipulando a alguien, ¿sí se acuerdan? Todos se los saben de memoria. A todos los que les recibieron. ¿Quiénes son los que recibieron? A los que creen en su nombre. ¿Quiénes son su nombre? Su carácter, su obra, su persona. Entonces, ¿qué dice? Les dio potestad, autoridad, derecho. ¿De qué? Ahora sí, ser hijos de Dios. ¿Te fijaste? Qué clarito está ahí con Juan. Pero dice, cuidado de sentir que tienes algún mérito, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, es decir, tú no fuiste hijo de Dios porque tú hiciste algo, todo lo hizo Dios, Él te adoptó, tú no tuviste nada que participar. Por si hay alguien que pensara, ¿no? Yo vine a Cristo, yo busqué a Dios, ¿no? Yo me arrepentí. Depende del contexto que lo diga, ¿no? Pero ¿te fijas? Solamente a eso se les autorizó, se les dio el derecho de, ok, ahora sí, eres hijo de Dios. Antes no. La intervención divina. Entonces, se entiende, se capta perfectamente que la Escritura enseña claramente que somos adoptados y que ahora pertenecemos a la familia de la fe y ahora todos nosotros somos amados hermanos de Dios. Así que cuando te sientas muy mal, que todo lo que voltees está horrible, tú eres un amado de Dios. Tú eres un amado de Dios de una manera especial. Así todo esto esté oscuro y gris. Punto 2 y último. Así que rápido, ¿no? Pero este Dios amoroso, aparte de que adopta, elige. Que no es al revés, sí, pero lo quise hacer así. ¿Okay? Ahí en el versículo 4 de Tesalonicenses, chécate. Esa sí está más clara. Y esta es una enseñanza que le hemos tenido muy continuamente aquí. Conocemos, hermanos, amados de Dios, su elección. Más cuidado, ¿no? Con eso de su elección. No estoy refiriéndose de tú elegiste. Se está refiriendo a tu situación, tu elección. ¿Sí? Pablo asegura que ellos, los de Tesalónica, son los elegidos. Hay gente que va a decir, espérame. O sea que Dios escoge, elige a unos y a otros no. Sí. ¿Acaso eso hace un Dios amoroso? Sí. Sí. Porque normalmente en un converso te lo platicas y te dice que no es cierto. Un Dios amoroso no puede. Tú te vienes al cielo, tú te vas al infierno. Pero Dios no manda al infierno a la gente. Ellos se condenan solos al rechazar el Evangelio. Él escoge y rescata a unos del infierno. Que digas muy diferente la expresión. Hace mucho tiempo yo le decía a mi esposa, ustedes saben que yo soy, me gustan, tengo el vicio de acá de Pope, me gustan mucho las películas, de todo tipo, veo muchas películas, veo muchas de ciencia ficción, y le digo a Alicia, mira, checa, en todo, desde que estoy chico escucho en las películas, es elegido. No, el protagonista es un elegido. Matrix, ¿te acuerdas? Es un elegido, ¿sí o no? Y había una profecía para el elegido, ¿no? Y yo, wow. Entonces, para siempre hablan de un pueblo elegido, y de un elegido, y del Mesías. Entonces, el mundo está bombardeado con esto. El mundo inconverso, estoy hablando yo. Entonces, cuando tú llegas a la palabra, y tú le hablas a un inconverso, no, es que mira que la elección. Ya vota, ya choca, porque están contaminados de una falsa enseñanza, pero que es bíblica, pero que está distorsionada en el mundo. ¿Sí me entiendes lo que te quiero entender? No quiere decir que antes ya no se puede evangelizar, no, claro que sí. En los tiempos de Pablo, por ejemplo, no existía este problema. De hecho, Pablo hablaba de la doctrina de la resurrección de Cristo, y para ellos era revolucionario, era algo nuevo escucharlo. Y ponían atención. Para ellos era una locura, pero era una revolución. El día de hoy hablas de elegidos y lo han visto en tantos lados. Elección. Entonces, por eso cuando tú le hablas, los cristianos son elegidos. Alguna vez yo lo comenté, cuando tú llegues, no es que los cristianos somos elegidos. Tiene una risotada del amigo. Como dicen, o sea que tú crees que tú eres un elegido, sí. O sea que a ti te eligió Dios, y a mí no. Pues sí, le digo, se tiró de la risa burlándose de mí. Está nuevecito, yo no iba llegando. A pesar no debía haberlo hecho, pero bueno, ¿no? Es decir, Satanás ya hizo su trabajo de contaminar las mentes, ¿verdad? Aún las sectas han contaminado las escrituras y tenemos un gran problema, pero aún así, como dice Judas, debemos seguir contendiendo ardientemente por la fe, defendiendo la verdad.
¿sí? La sana doctrina. Y recuérdate, ¿qué tiene que ver esto? Un mal diagnóstico trae consigo un mal tratamiento, ¿verdad? Si nosotros no creemos en estas doctrinas, vamos a tener una interpretación incorrecta de las Escrituras y de la salvación. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, para poder entender primero la enseñanza de la elección, voy a mencionar muy rápidamente una doctrina que está un poco antes para poderla comprender. Se llama la doctrina, algunos la han oído como depravación total. A mí no me gusta usarla porque soy muy fuerte, y en nuestro contexto cultural que tenemos aquí, depravado es así como a nuestra mente viene otra cosa muy fea. Otra le llaman inhabilidad total, esa me gusta más, o incapacidad total, esa me gusta más. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es incapaz de hacer algo para salvarse, ¿sí? El ser humano es incapaz de hacer algo para salvarse. A eso se refiere. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua, la más limpia que quieras, no sé, la que tú compras ahí, potabilizada y todo, ¿no? Purificada, te agarro nada más un gotero, una gotita de veneno, cianuro, la echo, ¿te la tomas? Pues seguro que la mayoría me va a decir que no se la tome, porque es una gota, no, además está limpio, no más así, ya contaminó todo, se desparramó, se difundió, se distribuyó, y ciertamente eso sucedió. El pecado hace lo mismo. El pecado en el ser humano está en todo su ser. Y cuando digo todo su ser, pensamientos, sentimientos, emociones, palabras, acciones. Todo el ser humano está contaminado. Por eso es incapaz de hacer algo por la salvación. ¿A eso se refiere? A eso se refiere. Entonces, ¿se acuerdan, por ejemplo, si lo puse Juan 1:9? Vean lo que dice: aquella luz verdadera, está hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Y luego cambia la historia. Pero el mundo no lo conoció. Ya lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Si vino a los suyos. O sea, él mismo, siendo judío, se presentó ante los judíos y dijo: hey, yo soy el Mesías, porque se menciona en el Antiguo Testamento. Pues no lo recibieron. ¿Por qué? Y eran judíos. Obvio, si hubiera venido con los aztecas, lo matan antes. Claro, los aztecas no lo van a... ¿Me explico? Pero fue con los judíos. ¿Por qué los judíos no lo recibieron? Por la incapacidad total. Eran incapaces de verlo. ¿Sí? Acuérdate que son inconversos. No podían. No podían. Eran ciegos. Ciegos. ¿Dónde dice que eran ciegos? El Dios en minúscula, porque en minúscula se equivocó la Reina Valera. No, el Dios de este siglo se refiere a Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahí están los judíos incluidos. Y todo el mundo inconverso. ¿Por qué? ¿Para qué hizo eso? Para que no entendieran el Evangelio. Por eso tú vete a un panteón, abre tu Biblia y predica el Evangelio. No, predica todo el día y luego vienes y me dices cuántos se convirtieron. Vas a decir: qué tonta es esa pregunta. Obvio, ni uno. Lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? Porque están muertos. La gente no se puede convertir porque están muertos. Los judíos no podían reconocer al Mesías porque estaban muertos. No podían, es imposible. Se llama incapacidad total. Así se llama esa doctrina, pero no todo el mundo la acepta. Y no todo el mundo la enseña. Entonces, bueno, ¿y por qué son ciegos? El hombre natural no percibe. Tú le vas a explicar, te traes al mejor teólogo como Sproul, que desmenuza algo tan profundo y grande para que gente como yo la pueda entender. Dice, ni aún así va a poder percibir. El hombre natural es el inconverso, no puede entender. No puede, no es cuestión de CI, no es cuestión de coeficiente intelectual. Es cuestión de está vivo o está muerto. ¿Cuál es la raíz de su problema? Su corazón es de piedra, no está vivo, no es de carne. Por eso, esa incapacidad total, ¿qué hace? En realidad no hay quien busque a Dios. Dices, pero hay miles de religiones. Exactamente, todas esas religiones existe un Dios falso. A ese sí lo buscan, pero al verdadero no viene. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, estamos en las sectas, e hicieron inútiles espiritualmente. Por eso no hay quien haga lo bueno, en el sentido espiritual o para la salvación.
¿Te fijas? Eso es la incapacidad total. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos en la primera. Mira, sus discípulos oyendo esto, hablando del matrimonio y todo esto, ¿sí? Se asombraron de gran manera y dijeron, bueno, entonces ¿quién se va a poder salvar? ¿Sí? Así como ya desesperados le dicen a Jesús ellos. Y Jesús los volteaba y dice, para los hombres, es imposible. Contundente, ¿no? O sea, ustedes no se pueden salvar. Eso se llama incapacidad total. Entonces, si el ser humano no se puede salvar, ¿qué puede hacer? Nada. Y es ahí donde entra esta enseñanza del punto 2, la elección. Entonces aquí Dios es el único que puede hacer algo eligiendo. Eligiendo. Es la única manera. ¿Sí? Por eso la quise explicar un poquito así muy brevemente esta, para poder entender la importancia de la elección. ¿Verdad? Ahora, como todo, hay falsas enseñanzas. Hay gente que sí cree en la elección, pero erróneamente. Cuidado, por ejemplo, hay una muy común, pero falsa y errónea. Dicen, ok, ya sé, es que Dios en su omnisciencia, que sabe todo, conoce el futuro, dice, ok, yo sé que cuando el Pope nazca, a cierta edad, yo sé que él va a creer en mí, por eso lo voy a escoger. No, no puede ser así. ¿Me explico? No cumple, no se puede, porque Pope está muerto. Él tiene que darle vida, tiene que darle fe para que crea. Pope por sí solo no va a creer nunca. Entonces tiene que escogerlo. No por algo que vaya a ser el Pope. ¿Se entiende la diferencia? Eso es imposible, ¿verdad? Otros hablan de que se opone a esto, la falsa enseñanza de la salvación universal. Que Dios es puro amor y que al final le va a doler el corazón y no va a poder mandar a la gente al infierno. Él va a terminar salvando a todos. El infierno no va a ser para los ángeles caídos de Satanás. Eso sí, pero los humanos Él los va a salvar porque Él es puro amor. Y eso es mentira, porque Dios no es puro amor. Es amor, pero es justo y santo. Y Él tiene que cumplir su justicia. Si no la cumple, Él es injusto. Estamos. Esa es otra enseñanza para poder enseñar. Pero la salvación universal, ya la hemos visto con los que hemos discipulado, la Biblia contundentemente la refuta. ¿Verdad? Ok. Te voy a dar varios argumentos para que veas que Dios siempre ha elegido. Por ejemplo, dijimos que nuestro padre espiritual vendría siendo Abraham, ¿no? ¿Qué crees que pasó con Abraham? Abraham buscó a Dios, ¿verdad? No, Dios escogió a Abraham. ¿Por qué? ¿Se acuerdan dónde estaba Abraham? ¿Quién era Abraham? Abraham era un pagano, adoraba ídolos falsos. Él y su familia, ¿te acuerdas? Dice Josué, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto estaré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo, es Dios, yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Es decir, todos ustedes vienen, le está diciendo, ustedes judíos vienen de su padre Abraham, que es el que yo escogí de allá de la parentela, de toda esa familia, pero nomás escogí a él. No escogió el hermano ni al papá de Abraham, nomás a Abraham. Ven, tú vas a hacer, te voy a hacer una nación de ti, y a ti te escojo. Y adoraba yo los falsos. ¿Ves que sí elige Dios? Dices tú, espérate. Ahora, acuérdate que no existía la nación de Israel. Existían muchos países, muchas comunidades en el mundo entero. ¿Por qué no escogió a los aztecas, a los mayas? Escogió lo más insignificante, que ni siquiera existía. Los israelitas. Mira, Deuteronomio, aquí está. No por ustedes, por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Está hablando de los judíos. Pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los ama. Es decir, Dios tenía un amor especial por los judíos, que es un pueblo que Él creó y formó, y no así el mundo entero. Fue escogido. ¿Por qué? Porque le plació, simple y sencillamente. Porque ni siquiera era un pueblo importante, un pueblo bueno, no. Es un pueblo sumamente rebelde, testarudo, de dura cerviz, dice. Sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y ahora se rescató de servidumbre de la mano de Faraón. Muy bien.
acuerdas? El Antiguo Testamento está lleno de escritos de los profetas. Todos esos profetas nacieron y dijeron, yo voy a ser profeta de Dios. No. ¿Sabes por qué fueron profetas? Porque Dios los llamó y los escogió. Hay un pasaje aquí de Jeremías. Dice, antes que te formaras en el vientre, te conocí, te escogí, tuve una relación contigo. Y antes que nacieras, te santifiqué, te aparté para mí y te di por profeta. Dios escogía a sus profetas. ¿Sí? Y todos. ¿Te acuerdas los discípulos, los apóstoles, los 12 discípulos? ¿Qué le dijo Jesús? No me elegiste ustedes a mí, yo a ustedes. ¿Te fijas? El mismo Pablo que dijo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó, me escogió desde el vientre y me llamó por su derecha. Dios siempre elige. No nos gusta, porque mi orgullo le duele, pero es bíblico, es una enseñanza de la Escritura. Aún, ¿por qué? De los millones y millones y millones de ángeles que hay, porque unos se dejaron influenciar por Satanás y otros no. ¿Por qué crees? Porque estos eran más inteligentes que los otros ángeles. ¿Por qué? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Ese grupo de escogidos no los podía tocar Satanás, por eso no fueron convencidos. Eran escogidos, son escogidos, los otros no. Entonces, ahorita que leyó Luis al inicio, Efesios 1:4, según que dice, ustedes me eligieron a mí antes de la fundación del mundo. No, Él, antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué rol jugamos nosotros? Que ni siquiera existía, es antes de la fundación. No había nada y habían sido elegidos ustedes. ¿Es tremendo? Entonces, ¿qué participación tuviste? Absolutamente ninguna. ¿Verdad? Así que tenemos que concluir que Dios y solamente Dios puede y debe elegir si alguien se va a salvar. ¿Qué es eso? De hecho lo dijo Jesús, ¿no? Muchos son llamados, pocos los escogidos. Escogidos. Fíjate la palabra que usó. Ya para terminar, ¿se acuerdan en Hechos? Cuando ya estaba creciendo la iglesia primitiva. Acompáñenme a Hechos 13:45, por favor. Hechos 13:45. Hechos 13:45. Dice, Hechos 13:45. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, o sea, la cantidad de personas, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, hablando del ministerio de Pablo, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y fíjate lo que dice al final. Y creyeron todos los que tomaron la decisión. Creyeron todos los que pasaron al frente. Creyeron todos los que hicieron la oración de salvación. No. Creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. O sea, los escogidos. Así de fácil. ¿Sí? ¿Por qué creyeron esas personas? Porque estaban ordenados. Oh, ¿quién los ordenó? ¿Quién escogió? ¿Quién eligió? Dios. ¿Te fijas? Son los elegidos. Para terminar, creo que ahorita lo leyó esto mi hermano Manuel, para terminar ya. Y le respondió, es una conversación de Moisés con el Señor, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de ti, de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y ya, este es un principio. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo voy a decidir con quién tengo la misericordia para salvarlo y con quién no. Y no hay injusticia en eso. Esta es una cita que usó Pablo en Romanos. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando iba a tener 2 hijos, la esposa de Isaac?
¿Sí? Dice, a uno amé y a otro aborrecí. Aunque la palabra aborrecí no quiere decir que lo odiaba, sino amar menos. Dice, a Jacob amé más, ¿por qué amo más? Y nació primero el otro, que era Esaú, el primogénito. Pero Dios invirtió todo porque escogió, eligió que el pueblo israelita saldría de Jacob y no de Esaú. De hecho, de una manera que el Señor, en su soberanía, hace que le regrese la primogenitura a Jacob. Pero la tenía el otro. Lo cambió por un plato de lentejas. Y de ahí vienen todos los judíos de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Jacob. Porque él amó. Él decidió. ¿Sí? Entonces, sí es un Dios amoroso que decide adoptar y escoger. Aunque te digan lo contrario, porque claro, porque todos, si entendemos la doctrina, todos merecemos ir al infierno. De hecho, no deberíamos de estar aquí, ¿no? Pero Él en su misericordia ha decidido escoger y adoptar a un grupo. Eso es un amor enorme, si entendemos que merecemos el infierno. Por eso desde la doctrina de Dios y la doctrina del hombre, si no lo entendemos, difícilmente podemos comprender estas verdades. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias